como dijo Laura, esta charla tiene por nombre Alfabetización Informacional o la lucha contra la desinformación. ¿Ya? La alfabetización informacional es uno de los aspectos que ha tomado mayor relevancia en los últimos años en la disciplina de la bibliotecología, pero antes de hablar del ALFIN o alfabetización informacional, me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan que es la desinformación. Entonces acá yo puse dos alternativas, ¿ya? Una que es la negación del acceso a la información y la segunda opción es la manipulación o falseamiento intencionado de la información. Entonces me gustaría que en el chat pusieran ahí el numerito 1 o 2 para ver qué es lo que ustedes piensan sobre el tema. Ya, efectivamente, la desinformación tiene más que ver con el segundo ámbito, que es esta manipulación o falseamiento que se hace de la información, pero no es inocente, ¿ya? Es intencionado porque lo que busca es inducir a la opinión de las personas, ¿ya? Esta es una situación que ha tomado bastante impulso y se ha hecho bastante compleja con las redes sociales, ya que hace que las noticias falsas y la desinformación se puedan difundir con mayor rapidez, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar acá algunos ejemplos que tienen que ver con desinformación. El primero está relacionado con un WhatsApp que llegó en mayo, ya estuvo circulando fuertemente y hablaba de un corte no programado de agua en varias comunas de la región metropolitana, ¿ya? Finalmente, Aguas Andinas declaró que esto no era así, que esta era una noticia antigua, pero ¿qué es lo que pasó con esta noticia? Generó mucho alboroto y mucha angustia en la ciudadanía, porque ustedes saben que en esa fecha, en mayo de este año, nosotros nos encontrábamos en cuarentena, entonces pensar en quedarnos sin agua, no íbamos a tener dónde abastecernos porque los supermercados están abiertos hasta cierta hora, ¿verdad? Entonces, esta desinformación genera una angustia innecesaria en la ciudadanía, ¿no? Otro de los ejemplos que es más reciente es este que salía, estuvo dando vuelta en Facebook fuertemente y en otras redes sociales, y tenía que ver con las mascarillas, ¿ya? Y decía que el uso de las mascarillas finalmente nos terminaba haciendo mal y nos terminaba enfermando, ¿verdad? Porque nosotros terminábamos respirando nuestro propio CO2. Y eso nos provocaba una falta de oxigenación, ¿ya? Y decía que, bueno, esto era una declaración de unos médicos expertos de un hospital X. Finalmente, también se pudo discernir que esta era una noticia falsa, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esto? Que las personas no usen la mascarilla, ¿ya? Entonces, finalmente, estas noticias falsas, al llevarnos a la desinformación, pueden ser incluso fatales para las personas, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo. De hecho, salió una noticia, me acuerdo, hace un par de meses, que de una madre e hija que murieron en Perú porque se encerraron en el baño a hacerse un tratamiento con vapor que se suponía que era efectivo contra el COVID-19 y finalmente terminaron ambas muriendo por asfixia, ¿ya? Entonces, la desinformación, además de provocar angustia, en el contexto de pandemia que estamos viviendo, puede resultar absolutamente peligroso, ¿ya? Es tan así que el director de la Organización Mundial de la Salud hizo algunas declaraciones hace unos meses atrás y dijo que junto con la pandemia por COVID-19 había llegado otra pandemia que él denominó infodemia, ¿ya? Una epidemia por información. Y lo malo de esto es que no es información real la mayor parte de los casos. Sí vamos a tener información verídica, pero es tanta la información falsa que circula que finalmente no deja a las personas llegar a la información real, ¿ya? Bueno, acá les puse otras noticias que están relacionadas con la pandemia que también se
pudo discernir que eran fake news, ¿ya? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos combatir la desinformación? ¿Ya? Esta es una infografía que tomé que fue realizada por la IFLA, que es de la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias. Ya es una asociación muy importante que finalmente a nosotros nos da directrices a los bibliotecarios de cómo actuar. ¿Ya? Y dentro de la situación que estamos viviendo ahora, no ha estado ajena, y sacó esta infografía que nos dice cómo podemos combatir este exceso de noticias falsas, ¿verdad? O desinformación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es revisar la fuente, ¿ya? A veces nosotros compartimos, ya en general, la información, sobre todo con el tema de las redes sociales, a veces nos llega un WhatsApp o vemos un Twitter y compartimos sin darle más vueltas a de dónde salió esa noticia, cuál es la página de donde emana esa noticia, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que revisar cuál es la fuente de esta información antes de que la comparta. Otro punto importante que tenemos que revisar es quién es el autor. A veces nos llega un WhatsApp y lo manda una amiga y en el WhatsApp dice que le pasó al amigo o al primo que es médico, pero resulta que esa amiga o amigo nuestro lo recibió de otra persona y esa persona de otra persona, y quizás ni siquiera nunca vamos a encontrar el origen de esa noticia, ¿ya? Y puede también que el autor ni siquiera exista, ¿ya? Que haya sido creado un perfil para compartir las noticias falsas. Entonces, nosotros también tenemos que tener la capacidad de buscar a los autores, ver si son realmente personas confiables. Sobre todo en este contexto, como les digo, de salud que estamos viviendo, es muy fácil compartir información porque finalmente todos necesitamos una respuesta a esta situación que nos ha tocado vivir, que es inédita, ¿verdad? No estábamos acostumbrados, no había habido una pandemia hace muchos años, ¿verdad? Entonces nos cuesta a nosotros entender qué es lo que pasa, necesitamos respuesta, entonces eso hace que seamos más vulnerables a compartir información que nos llega. Otro aspecto importante es comprobar las fechas. A veces se comparte información que, si bien es real, no tiene que ver con el contexto actual, como lo que yo les mostré, por ejemplo, del corte de agua. También tenemos que pensar en nuestros propios sesgos, ¿ya? Y en este sentido hablo, por ejemplo, de religión, de política, que son temas que son sensibles y que de por sí van a hacer que yo tenga una mirada y a lo mejor mi juicio no va a ser completamente equilibrado. Entonces, antes de compartir una noticia, tengo que considerar si mi propio pensamiento, si mi propia opinión está sesgando el conocimiento que yo tengo sobre esa noticia, ¿ya? Leer más allá. A veces nos quedamos nosotros con los titulares, ¿verdad? Y muchas veces los periodistas usan titulares sensacionalistas, por supuesto, porque quieren llamar la atención, pero lamentablemente con esto sacan las noticias de contexto y muchas veces las personas terminan compartiendo noticias sin siquiera haberla abierto ni leído, ¿ya? Entonces pasa que de pronto opina, postea algo y después se da cuenta que ese titular no tenía nada que ver con la noticia en sí. Entonces, siempre recomendable que tratemos de ser lo más crítico con la información y seamos capaces de leer la noticia completa y no quedarnos solo con el titular. Buscar fuentes adicionales, ya que nos permitan corroborar una noticia. Ya, si me llega algo por WhatsApp, me lo manda un amigo o lo leo en Twitter, verificar si esa noticia es así con otras fuentes, ¿ya? Y ojalá que sean fuentes oficiales. Y por último, pensar que puede ser una broma, ya que es una noticia que se hizo no con la idea de informar, sino que con la idea de entretener. Me acuerdo haber visto hace un par de meses unos posteos en Facebook donde salía un supuesto médico y decía que era un médico que había muerto por COVID en Chile y que el gobierno no se había hecho cargo, que pobrecito, compártalo, y resultó ser que este supuesto médico era un actor de películas pornográficas, ¿ya? Entonces,
esto se hace con la idea de divertirse, ya es jocoso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando compartimos esa información. Generalmente pasa que los adultos y los adultos mayores caen muy rápido en ese tipo de situaciones, ¿ya? Y son las personas que más comparten ese tipo de noticias. Entonces también nosotros ahí tenemos que ayudar y tenemos que conversar con nuestros, no sé, con nuestros padres, con nuestros abuelos y explicarles que de pronto esto se hace con un ánimo de entretener y no son noticias, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, ok, perfecto, me queda súper claro todo lo que yo he hablado con respecto a la desinformación, pero ¿cuál es el rol del bibliotecario acá? ¿Ya? ¿Por qué yo que soy bibliotecaria les estoy hablando de todo esto que pareciera más del orden periodístico, ¿verdad? Que no pareciera tener relación con este profesional que, que en general la gente ve en la biblioteca prestando libros, ¿verdad? Entonces, yo como primera cosa quisiera comentar que los bibliotecarios, más que trabajar con libros, porque si bien sí trabajamos con libros, adoramos los libros, ¿verdad? Y las bibliotecas y la cultura, eh, hay algo más, mucho más global y mucho más grande, que es la información, ¿ya? La materia prima del trabajo del bibliotecario es la información, que puede estar contenida en libros, pero también puede estar contenida en otro tipo de documentos, ¿ya? Por tanto, el bibliotecario no trabaja solamente en una biblioteca, sino que puede trabajar en medios de comunicación, puede estar en organizaciones privadas, en organizaciones públicas, en general, en cualquier lugar donde se necesite organizar la información, ¿ya? Porque esa es nuestra expertise, digamos, más allá del libro en sí, ¿ya? Entonces, dicho esto, que es como el gran error que existe sobre nuestra disciplina, eh, paso a comentarles por qué nosotros tenemos una relación tan importante con el tema de la desinformación, ¿ya? Los bibliotecarios siempre hemos sido las personas que damos el acceso a, a las personas a la información, ¿verdad? Antiguamente, la información era más bien escasa, ¿ya? Y los bibliotecarios funcionábamos con una especie de custodio que prestábamos el material donde estaba la información, ¿cierto? Hoy en día podríamos, a lo mejor hay personas que pueden pensar que no se necesitan los bibliotecarios porque para eso tenemos a San Google, ¿verdad? Que nos da millones de respuestas. Entonces, ¿para qué quiero yo tener un bibliotecario? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Con el advenimiento de las tecnologías de la información, ya no tenemos solamente los expertos desarrollando información en un área, ¿ya? Tenemos eh, el concepto de prosumidores, ¿ya? Todos nosotros de alguna manera nos hemos convertido, sobre todo con las redes sociales, en prosumidores. ¿Qué significa esto? Que somos a la vez consumidores y productores de información. Ya cuando usted se saca una foto y la sube a Instagram, cuando tuitea algo, cuando hace algo en TikTok, usted es un productor de información, ¿ya? Y a su vez también recibe. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros no sabemos quiénes son las personas que están generando información. Y esto ya es a todo nivel, no solamente hablando de temas de pandemia o temas de contingencia, sino que, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer algún trabajo del colegio, ¿ya? O en la universidad, ustedes buscan información en Google, evidentemente, porque es más rápido entrar a Internet, ¿verdad? Y buscar una respuesta más que estar desempolvando los libros que están en la casa, las enciclopedias, los Icaritos en mi caso cuando era niña, ¿verdad? Entonces, ustedes, y todo en realidad, entramos a buscar información en Internet porque es más rápido, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos si podemos confiar en esa información que está allí, ¿ya? Bueno, los bibliotecarios sí sabemos, pues los bibliotecarios estamos capacitados y hemos desarrollado la competencia precisamente para saber qué información y qué fuentes de información son las que me sirven a mí para obtener información de calidad, con autores que sean confiables en la materia. Entonces, como les decía, con el advenimiento de las tecnologías de la información, nuestro rol, el rol de los bibliotecarios en la sociedad, de alguna manera se ha modificado
¿ya? Porque finalmente seguimos todavía dando acceso, pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora, que el material no escasea, muy por el contrario, estamos intoxicados por información, tenemos un mar, ¿verdad? Por eso navegamos por Internet, porque es un mar de información, ¿ya? Nosotros tenemos que ayudar a las personas a encontrar las respuestas correctas dentro de toda esta información, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que con 1 millón de respuestas al principio puede parecer maravilloso, pero ¿tengo la capacidad y tengo el tiempo de revisar el 1 millón de respuestas? ¿Ya? Y es allí donde aparece este concepto que está en el título de la charla, ¿ya? La alfabetización informacional. ¿Por qué? Porque nosotros como bibliotecarios no solo podemos buscarles a ustedes la información correcta, sino que podemos hacer algo mucho más interesante por las personas, y es enseñarles para que ellas puedan desarrollar la capacidad de por sus propios medios buscar la información. Y eso hace mucho más potente eh, la disciplina, ¿ya? No solamente yo voy a estar ahí para dar respuestas, sino que voy a enseñarle a la otra persona para que estas personas se vuelvan autónomas en la búsqueda de información, porque no siempre va a haber un bibliotecario allí, ¿verdad?, para ayudarle a buscar las respuestas. Pero si ese bibliotecario es capaz de enseñarle a la otra persona a cómo llegar a la información, ¿ya? Ahí tenemos un plus porque estamos teniendo un ciudadano informado que sabe cómo acceder a la información. Y estoy hablando desde una persona que tiene que hacer un trabajo de título o una investigación para el colegio, hasta la abuelita que tiene que hacer un trámite en FONASA, ¿ya? O sea, esta alfabetización informacional eh, es una tarea que tenemos los bibliotecarios con toda la ciudadanía, con toda la sociedad, ¿ya? Entonces, el impacto social que genera el profesional de la información al enseñar y al educar al otro frente a la información es un impacto tremendo para la sociedad, ¿ya? Tener un ciudadano informado, ser un ciudadano informado, nos permite a nosotros tomar decisiones informadas. ¿Qué quiere decir eso? Que mis decisiones van a ser mejores, ¿ya? Porque tengo la información precisa para poder decidir. Entonces, esta alfabetización informacional, bueno, yo les puse acá una definición, pero básicamente es poder darme cuenta cuando yo necesito información, qué información necesito, y también tener la capacidad y la habilidad para llegar a esa información, evaluarla de forma crítica, ¿ya? Utilizarla de forma ética. Entonces, esto es lo que es la alfabetización informacional y me va a servir tanto en este contexto de desinformación como para cuando yo soy un universitario o soy un estudiante y necesito hacer mis trabajos, ¿verdad?, mis tareas, o cuando soy profesional y tengo que tomar decisiones para mi empresa, porque finalmente ustedes tienen que pensar que la información es la materia prima de todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros que hacemos las personas, finalmente se traduce en información, ¿ya? De distinta índole, pero nosotros constantemente estamos generando información. Por tanto, la persona que sabe cómo llegar a la información correcta y sabe manejar esta información de manera crítica, tiene cierta ventaja frente al resto. Y eso es lo que hacemos nosotros, tratar de enseñarle a la ciudadanía para que pueda ser crítica y pueda tomar ventaja de de estar alfabetizado, ¿ya? Entonces, esta alfabetización informacional tiene varios pasos, ¿ya? Los primeros tienen que ver con ser capaz de enseñar a las personas a detectar sus necesidades de información, porque a veces ni siquiera la otra persona sabe bien qué es lo que necesita, ¿ya? De pronto alguien tiene que hacer un trámite, no quiero acotar todo el ámbito educativo, porque esto es mucho más que eso, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor alguien quiere postular un subsidio de una casa y no sabe cómo se hace el trámite, ¿ya? Entonces, nosotros ahí tenemos que enseñarle a las personas cómo entrar, cómo se entra a una página, cómo revisar una página, cómo llenar un formulario, ¿ya? Y detectar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere hacer, para qué quiere información, ¿ya? Eso es importante. A veces pasa
que las personas, sobre todo en general los escolares y los universitarios, tienen un trabajo y se lanzan directo al computador y no reflexionan sobre qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que le están pidiendo. ¿Ya? Uno siempre tiene que dejar un espacio antes de sentarse frente al computador a buscar, tiene que identificar bien cuál es la necesidad de información que tiene, qué es lo que necesita. Y luego paso a buscar información. Ahora también es importante saber dónde yo voy a buscar. ¿Ya? Por ejemplo, sigo con el ejemplo del subsidio. Si es un subsidio habitacional, ¿dónde tendría que entrar? ¿Al MIMBU, por ejemplo? ¿O podría ser a Chile Atiende, a lo mejor? Entonces, ahí voy pensando que de acuerdo a la necesidad que yo tenga, es el lugar donde tengo que buscar información. El problema es cuando la gente no sabe eso y entra a los lugares errados y no encuentra la información y se frustra. ¿Ya? Y muchas veces deja los trámites a lo mejor a mitad de camino porque siente que no pudo llegar, oye, esta página del gobierno es súper difícil, no pude encontrar la información. ¿Ya? Entonces es importante saber el cómo y el dónde yo voy a buscar. Luego de esos pasos, tengo que ser capaz también de valorar la información a la cual voy a acceder. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el juicio que yo voy a hacer, como les decía delante, por ejemplo, a los autores, si realmente son personas destacadas en la materia, puedo confiar en este texto que encontré para ponerlo en el trabajo que me pidieron en el colegio, puedo tomar lo primero que encuentro en internet. ¿Ya? Siempre tengo que hacer una valoración. ¿Ya? Y también tengo que aprender a organizar esa información. Bueno, eso ya es un poco más complejo. Esto aquí vamos avanzando, son unos pilares a través de los que yo me voy moviendo, ¿ya? Y aprender a organizar la información. O sea, si yo les preguntara cómo está organizada la información en su computador en este momento, ¿tienen ustedes carpetas o hay documentos sueltos? Uno entra y abre su escritorio y hay una explosión de documentos. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, aprender a ser ordenado y organizado con la información. Después tenemos el punto de la ética, que es muy relevante, ¿ya? Sobre todo en estos tiempos donde el copiar y pegar es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que respetar los derechos de autor. Si yo estoy tomando algo que escribió otra persona, tengo que citarlo. ¿Ya? No me puedo llevar los créditos de lo que hizo otra persona. No hay ningún pecado en citar, digamos, en usar lo que escribió otro, si lo que escribió el otro está correcto. Pero el pecado es no citarlo, porque eso es como estarme adjudicando algo que hizo otra persona. ¿Ya? Y entonces siempre tenemos que pensar que es importante esta ética frente al uso que yo hago de la información. ¿Ya? Y por último está el tema de comunicar, que finalmente la idea de todo esto, sobre todo en el ámbito ya más educativo, es que yo sea capaz de generar un nuevo conocimiento y sea capaz de comunicar una información nueva, siempre y cuando esté seguro que he pasado por todos los pasos anteriores, que hice una valoración, que estoy segura que las fuentes que tomé fueron las correctas. ¿Ya? Entonces, esto es a lo que nos dedicamos, digamos, dentro de la alfabetización informacional los bibliotecarios, ¿ya? Es el ámbito que está más relacionado con el área educativa, por decirlo así. Pero, insisto, no solo centrado en las instituciones de educación. Esto es pensando en educar a la ciudadanía completa. Hay distintos ámbitos de alfabetización informacional, hay alfabetización digital que está centrada en enseñarle a las personas a usar las tecnologías, sobre todo, por ejemplo, las personas mayores que no saben y cuando descubren y aprenden a lo mejor cómo hacer un trámite en línea o algo más sencillo, poner música en YouTube, música de la que escuchaban ellos en sus años mozos, la verdad es que eso es reconfortante para los adultos mayores y genera un impacto muy positivo, ¿ya? En su emocionalidad. Por tanto, esto hay que pensarlo con un impacto
muy grande, ya no solo el tema de que yo sé usar la información, mire qué crítico soy con la información, sino que en general le estamos dando la oportunidad a las personas a, por ejemplo, comunicarse, en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, de pronto comunicarse con los hijos a través del uso del WhatsApp. Entonces tiene bastante aristas el tema de la alfabetización informacional. Yo en este caso lo enfoqué hacia la desinformación, porque es lo que estamos viviendo ahora muy fuertemente, que nos toca ver bastante seguido noticias que buscan desinformar a la ciudadanía, ¿ya? Recuerden, hay una frase bien potente que dice que la información es poder, ¿ya? Entonces, la gente que desinforma sabe eso. Ahí está la intencionalidad de poder manipular con la desinformación, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Como para terminar, les puse dos memes que encontré, o sea, dos citas que encontré por ahí. Esta, no sé si logran ver el error, pero dice: no creas todo lo que leas en internet solo porque hay una foto con una cita al lado. Albert Einstein, filósofo griego, dice. Y tenemos una foto ahí de Abraham Lincoln. Bueno, Albert Einstein era físico, no hay ningún filósofo griego acá, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ya, que porque lo leí en internet, ya, porque hay mucha gente que dice, no, es que esto lo leí en internet, ojo con eso, ¿ya? Y finalmente, una cita de Neil Gaiman, escritor, es el que escribió Coraline, por si acaso no sé si vieron la película, la de los ojitos de botones, que él dijo: Google puede darte 100.000 respuestas, el bibliotecario puede darte la correcta, ¿ya? Esa es la diferencia, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros ayudamos a las personas a llegar a la respuesta correcta, porque finalmente 100.000 respuestas no me sirven si no sé cuál de todas ellas es la correcta, ¿ya? Eso. Gracias, Laura.